Todos los seres humanos anhelamos bienestar, queremos felicidad, queremos tranquilidad en la vida. Sin embargo, mientras vivimos en esta tierra, todos los seres humanos afrontamos problemas, dificultades y desafíos. El meollo del asunto es cómo vamos a reaccionar delante de estas situaciones. Mira, no existe absolutamente nadie en la tierra que pueda decir yo no tengo ni un solo problema. A mí no me tocó ni una sola adversidad. Todos los seres humanos afrontamos dificultades, cristianos y no cristianos. El meollo del asunto siempre va a ser cómo vamos a reaccionar delante de ellos. Recuerdo la historia de un hombre que quería enseñarle una gran lección a su hija. Era un cocinero. Así que llevó a la pequeña a la cocina, le dijo: hija, pronto vas a ser una señorita y tienes que saber que en la vida hay momentos de dificultad y tú tienes que aprender a lidiar con ello. Entonces le dio una zanahoria y le dijo: quiero que la toques. Cuando ella la tocó, le dijo: papá, siento que es muy dura. El papá sonrió y luego le dio un huevo. La niña agarró el huevo y le dijo: papá, se siente frágil y se siente que se puede partir en cualquier momento. Luego agarró un grano de café y le dio para que probara y la niña dijo: papá, esto sabe terrible. El papá sonrió y le dijo: mira, quiero que pongas la zanahoria en esta olla de agua hirviendo, el huevo en esta otra, y quiero que el café lo desmenuces y lo pongas a cernir en una taza. Después de un momento, el papá sacó la zanahoria y le dijo: hija, quiero que lo tocas, ¿qué sientes? Y la hija dijo: papá, ha cambiado, antes era dura, firme, ahora siento que puedo desmenuzarla con mis dedos. Entonces le entregó el huevo y le preguntó qué sentía. La niña agarró el huevo y le dijo: papá, este huevo ha cambiado, antes se lo sentía frágil, ahora siento que se ha endurado por dentro. Finalmente el papá le dijo: ahora prueba la taza de café. Y cuando la niña probó, dijo: papá, es la mejor taza de café que he probado en la vida. Entonces el papá sonrió y le dijo: mira, en la vida las adversidades llegarán, son representadas por el agua hirviendo. Y tú tienes que decidir qué vas a hacer. Hay personas que son como la zanahoria, personas firmes, de carácter, pero después de que entran al valle de la adversidad, quedan tan dañados que son fáciles de desmenuzar con una simple palabra. Hay otras personas que son como el huevo, por dentro frágiles, pero cuando entran al valle de la adversidad, en vez de mantenerse igual, se endura y su corazón se vuelve un corazón duro, insensible. Ha cambiado su esencia. Pero también hay personas que son como el grano de café, que cuando entran en la olla de la adversidad, aprenden a sacar su mejor sabor. Y le dijo: hija, un día los problemas llegarán. Cuando lleguen, tú tienes que decidir qué serás en la vida. ¿Serás una zanahoria? ¿Serás un huevo? ¿O serás un grano de café? Las adversidades llegan a la vida de todos. La pregunta es: ¿cómo vamos a reaccionar cuando éstas lleguen? Por eso he titulado al mensaje de esta mañana: si la vida te ofrece limones, haz jugo de limón. El mejor jugo que puedas hacer. Los limones representan las adversidades, lo que tú no quieres, lo que no deseas. Y estas van a llegar. Solamente que hay personas que cuando le llegan los limones de la vida, se vuelven personas amargas, personas depresivas, personas con iras, con rencores, personas que se frustran. Pero mira, si el mundo te da limones, haz la mejor limonada que puedas hacer en tu vida. Porque al fin del día, si la adversidad llega y tú te enojas con la vida, tu enojo no hará que la situación cambie, antes bien la va a empeorar. Tu actitud frente a la adversidad lo va a determinar todo. Por eso esta mañana quiero hablarte de 3 personajes a los cuales la vida les ofreció limones, pero sacaron la mejor limonada cuando estas adversidades llegaron. La primera es el apóstol Pablo y el carcelero de Filipos.
quiero leerte la historia para que no pierdas de vista ningún detalle. El texto bíblico en Hechos 16, del 16 al 34, dice así: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y apresándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, cuando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y secándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se recogió con toda su casa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Mira, ¿qué mal había hecho Pablo para ser azotado? Ninguno. ¿Qué mal había hecho Pablo para llegar a la cárcel? Ninguno. Pero la situación llegó. Pablo no lo merecía, Pablo no se lo buscó, pero los limones le tocaron, la adversidad le llegó. Pablo podía haberse amargado en la cárcel y decir: ¿dónde está Dios? Yo que le sirvo, yo que predico, yo que tanto hago por Él, ¿dónde está ahora que estoy en la cárcel? Silas podía haber enojarse con Pablo y decirle: ¿dónde está tu Dios, Pablo? Me has metido en este asunto del cristianismo y mira, azotados y encarcelados. Podían haberse amargado con la situación que les tocó vivir, pero todo lo contrario, tanto Pablo como Silas agarraron esos limones amargos de la vida e hicieron la mejor limonada del mundo. Empezaron a adorar a Dios y a glorificarlo. Y Dios hizo algo extraordinario. Ellos fueron libres. Pero aun cuando fueron libres, la situación adversa se convirtió en la gran oportunidad para que le presentaran el evangelio a un carcelero romano, que acabó bautizándose él y toda su familia. Las adversidades llegan. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer cuando éstas lleguen? Quizá le estoy hablando a alguien que, al igual que Pablo, no ha hecho nada digno de una adversidad, pero estás en medio de tu propia cárcel. Solo tienes dos caminos. Puedes amargarte con el limón que te tocó,
O puedes decidir hacer el mejor jugo de limón del mundo, agarrarte de la mano de Dios y dar la vuelta a esa situación para que Dios haga algo extremadamente maravilloso. Mientras yo oraba, Dios ponía un mensaje en mi corazón para ti. Y es, deja de lamentarte y de preguntarte y preguntarle a Dios, ¿por qué estás allí? Y levántate, agárrate de la mano de Dios y entiende que si estás con Él, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. ¿Alguien puede darle un aplauso a Jesús por ello? Otro ejemplo es José. José vendido y encarcelado. La historia de José se resume en Génesis capítulo 50, versículo 20. José resume la historia de su vida así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En el caso de José, fueron sus propios hermanos los que literalmente le arrojaron limones encima, lo vendieron. Luego lo acusaron injustamente y fue encarcelado. Muchos de nosotros en esa situación ya nos hubiéramos dado por vencidos, pero José no. A pesar de todas las adversidades que estaba viviendo, que no eran su culpa, él decidió confiar en Dios. Él decidió recordar el carácter de Dios y creer en sus promesas y ser fiel. Y al final del día, Dios usó la adversidad para sacar un propósito realmente extraordinario. Las adversidades llegan. ¿Qué vas a hacer frente a ellas? Recuerdo la historia de un muchacho que fuimos a visitar con mi esposa al hospital militar. Un día, mientras orábamos con ella, Dios puso carga de que fuéramos a este hospital. Entonces fuimos aquella tarde y cuando llegamos al piso donde estaban los internos, había un muchacho que estaba en una cama y estaba con el cuerpo como con yeso, estaba en una condición desfavorable. Y cuando nos acercamos a él y le hablamos del Señor, él nos contó que una noche antes él tuvo un sueño y que en el sueño se le apareció un ángel y le decía: el día de mañana voy a enviar 2 de mis siervos para que oren por ti, ¿no? Y tú vas a ser sano. Entonces oramos por él y le pedimos a Dios que obrara un milagro de sanidad. Él nos contó su historia, nos dijo que estaba haciendo servicio militar, él estaba un poco distraído, trabajando, y de repente una pared que estaba por detrás se le vino encima. Él nos dijo: nadie empujó la pared, nadie me hizo daño, simplemente pasó. Y los médicos dicen que no voy a poder mover nuevamente esta pierna, voy a quedar lisiado, no voy a poder hacerlo, pero Dios me dijo que usted va a sanar. Y él se puso a llorar y nos comentó llorando y nos dijo: ayer yo quería quitarme la vida. Había pensado qué hacer aquí para quitarme. Yo no quiero vivir así. Yo tengo sueños, yo no quiero vivir. Entonces oramos. Unas semanas después regresamos a visitarlo y cuando volvimos lo vimos con un rostro radiante. Inmediatamente pensamos: Dios hizo el milagro, lo sanó. Pero cuando nos acercamos, la sorpresa fue que él nos sonrió y nos dijo: pastores, Dios hizo el milagro. Y nosotros le dijimos: qué bien, ya puedes caminar. Y él dijo: no ese milagro. Dios hizo el otro milagro, pastor. Yo: ¿cuál es el otro milagro? El milagro del deseo de querer vivir. Pastor, mi pie no funciona y no sé si Dios lo vaya a curar, pero Dios ha vuelto a darme esperanza. Yo quiero vivir, quiero ser un médico, quiero hacer cosas buenas. Y yo veía sus ojos llenos de alegría. Ese día oramos, le dimos gracias a Dios y nos fuimos. Unos años después, mientras visitábamos a mi suegra, nos fuimos por la Plaza Baroa y de repente vimos un muchacho que estaba bajando con unas muletas, con una muchacha del brazo y gritando: pastor, pastor. Y cuando los acercamos: ¿te acuerdas de mí? Claro que me acuerdo, ¿cómo has estado?
Bien, pastor, quiero presentarle, ella es mi novia, nos vamos a casar fin de año, ¿no? Y me dijo, estoy estudiando aquí arriba en esta universidad medicina y pues yo sé que voy a salir médico y voy a servir a Dios. Y yo lo veía con mi esposa y nos fuimos gozándonos. Ese muchacho le tocaba un montón de limones, pero hizo una excelente limonada. En vez de quedarse con sentimientos de autocomiseración en la cama de un hospital, preguntándose por qué me ha sucedido esto a mí, yo no voy a poder hacer nada en la tierra, lo que hizo fue agarrarse de las manos de Dios y sacar su mejor sabor en medio de la adversidad. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Puedes dejar que la adversidad te destruya o puedes usarla como una plataforma para crecer, para ver nuevas oportunidades. No dejes que los limones de esta vida te destruyan ni te amarguen el corazón. Haz la mejor limonada que puedas. Y el último personaje es la historia de Pedro después de su caída. La caída de Pedro se resume en un versículo en Mateo 26, 75. El texto bíblico dice así: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Mira, a Pedro le tocaron limones bien merecidos, porque fue Pedro el que descuidó su comunión y fue Pedro el que se equivocó. El dolor que Pedro estaba sufriendo era la consecuencia de su mala decisión. Él estaba llorando porque él mismo había descuidado su vida con Dios, su vida, su comunión, y había llegado a negar al propio Jesús. Y así muchas veces nos toca a nosotros. Hay adversidades que vivimos no porque alguien las hizo contra nosotros, no porque aparecieron de repente, sino porque son resultado de nuestras malas decisiones. El ser humano toma todo el tiempo malas decisiones y estas traen consecuencias. Consecuencias que al igual que Pedro nos causan dolor, nos causan frustración. Pero sabes, cuando ves la historia de Pedro, verás que Pedro, aún en medio de su dolor, ahora aparece Jesucristo. Y Jesucristo hace de su peor adversidad y la da la vuelta y la usa para levantar un hombre de Dios que hasta el último día de su vida se mantuvo firme. Usó los limones de la vida de Pedro para hacer la mejor limonada que pudo hacer. Y Pedro, a pesar de caer, a pesar de vivir la consecuencia de su error, agarrado de la mano de Dios, aprendió que a los que aman a Dios las cosas pueden ayudarle para bien. Que aún el mal que se ha pensado de nosotros, Dios puede tornarlo para nuestro favor. Que los pensamientos de Dios son buenos en gran manera. Hace una semana atrás, si no me equivoco, en el evento Operación Destino, una de las personas que vino a compartir, una de las conferencistas, era hija de pastor. Y ella contó brevemente su historia. Nació en una familia cristiana, los papás pastores, la amaban, pero ella voluntariamente un día decidió revelar su corazón para Dios y desde muy jovencita decidió vivir una vida de libertinaje. Le abrió puertas al tema de la sexualidad. Ella dijo, no pasa nada, no va a suceder nada. Además, todos son muy religiosos con eso de la pureza, etc. Ella cuenta que luego entró a la universidad y cuando estaba para salir, le tocó hacerse un examen de rutina. Y cuando fue a hacerse el examen de rutina, el examen dio, ella tiene VIH, SIDA, positivo. Y entonces cuando ella se dio cuenta de lo que tenía, ella se acordó del estilo de vida que había llevado. Estaba viviendo una adversidad, pero esta adversidad era producto de sus propios errores. ¿Y saben qué me impactó? Que ella, en vez de meterse en un tiempo, en una vida de depresión, de buscar la muerte, de no querer vivir, de enojarse con Dios y con el mundo, lo que fue es ir a los pies de Dios a pedirle perdón, arrepentirse, agarrarse de su mano. Y Dios usó los limones de la vida de esta muchacha y sacó la mejor limonada del mundo. Hoy en día
esta mujer va por todo el mundo hablándoles a los jóvenes acerca de la importancia de las decisiones y hablándoles acerca del amor de Dios. Su desgracia, Dios fue capaz de tornarla en bendición. ¿Qué vas a hacer cuando te toquen afrontar las dificultades de la vida? Tu actitud ante ellas va a determinar en gran parte el resultado. Puedes dejarte vencer, puedes dejarte en el piso, puedes dejar que los sentimientos de autocomiseración, sentirte el pobre de la vida te destruyan, o puedes agarrarte de la mano de Dios, recordar su carácter, recordar sus promesas, recordar quién es Dios y levantarte y en el nombre de Jesucristo dar la vuelta a la torta de las adversidades y encontrar la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el secreto en todos estos personajes? ¿Sabes cuál? Una mente renovada. La mente de José, la mente de Pablo, la mente de Pedro, entendían las promesas de Dios. El Salmo 46 del 1 al 2 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él prometió nunca dejarnos, no importa la adversidad que vivamos, no importa el desafío o la dificultad, Él prometió nunca te dejaré. Y si tú como un hijo de Dios renuevas la mente y entiendes, no importa lo que esté pasando, Dios está conmigo y Él obrará algo bueno de todo esto, la perspectiva de tu vida cambiará. Y en vez de hundirte con el problema, aprenderás a levantarte y como el granito de café, a sacar tu mejor sabor. Amén. Demos un aplauso a Jesucristo por ello. Todos recibiremos dificultades en algún momento. El mensaje de esta mañana es: ¿qué harás con ellos? Si la vida te ofrece limones, dile al que está a tu lado, si la vida te ofrece limones, dile, haz la mejor limonada que puedas. Agárrate de la mano del Señor, confía en Él, pídele sabiduría y haz el mejor jugo de limón que puedas. No dejes que eso te amargue. Quiero invitar al ministerio de alabanza que pase y quiero contarte una historia. Hace muchos años le escuché en un seminario titulado Un líder como Jesús y voy a tratar de parafrasear la historia. Pero la historia se trataba de una gran empresa que quería incursionar en un mercado, en un país. Entonces envió a sus 2 mejores vendedores. El primer vendedor habló con la gente, investigó el lugar. Tenían que ganar el mercado porque ellos tenían una empresa de zapatos. Así que investigó el lugar y cuando regresó dijo a la empresa: mira, es imposible que la empresa pueda surgir en este lugar. ¿Y por qué? Porque nadie usa zapatos. No tenemos a quien vender. Nadie usa zapatos en el lugar. El segundo vendedor fue a la misma ciudad, al mismo lugar, habló con las mismas personas. Pero cuando llegó a la empresa les dijo así: tenemos la mayor oportunidad de nuestras vidas. ¿Por qué? Nadie tiene zapatos. Solo es cuestión de enseñarles a usarlo y habremos ganado el mayor mercado de la región. Tenemos una gran oportunidad por delante. ¿Te das cuenta? 2 personas, una misma situación, 2 actitudes diferentes. Hay personas que ante la crisis se caen. No puedo, es imposible, no saldré, estoy solo, nadie me ama, no podré. Pero cuando tú renuevas tu mente, tú ves tu crisis como una plataforma para crecer. Yo he aprendido a ver las tentaciones y las pruebas de la vida como una oportunidad para parecerme un poquito más a Jesús.
ves la crisis y en vez de pensar me va a destruir, tú dices, yo sé que mi Dios es capaz de tornarlo para bien. Yo sé que los pensamientos de Dios para mí son buenos en gran manera. Yo sé que Él ha dicho, nunca te voy a dejar. Yo sé que Él ha dicho, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y con esta mente renovada, en vez de ahogarme en la amargura del limón que me tocó vivir, agarro los limones y me hago la mejor y más rica limonada de la vida. Me levanto con Cristo Jesús de la mano y aprendo a surfear sobre las olas de la vida para la gloria y la honra del Señor. Amén. Comienza a ver oportunidades donde antes solamente veías el caos. Tal vez estabas viendo la situación que estás viviendo y decías, Dios mío, no sé qué voy a hacer, solo veo desastre, solo veo dolor. Deja que Dios te renueve el entendimiento y comienza a ver oportunidades donde antes solamente veías dolor. Dile a Dios, dame sabiduría. Me tocó vivir esta situación, Señor, dame sabiduría. Ayúdame, guíame. No te apartes de mí. Yo sé que si estás conmigo, vamos a vencer. Y un día sonreirás, porque verás que Dios nunca había perdido el control. Jamás lo perdió. Quiero invitarte a ponerte en pie ahí donde estás. Y quiero desafiarte a aceptar las verdades de Dios en tu corazón, a entender que Dios te ama, a dejar de preocuparte tanto por la vida, a confiar más en Dios y a decirle, Señor, si estoy contigo, voy a estar bien en todo tiempo. Tú eres lo que necesito. Contigo a mi lado, sé que voy a ir de victoria en victoria, de victoria en victoria. ¿Estás listo? Anda, ora conmigo ahí donde estás. Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611-40-47-8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.